experiencia de navegación. Todo, absolutamente todo, con T de Ticos. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también. Y este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole esta noticia sorpresiva de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos levantó cargos en contra de 3 personas por su involucramiento en un presunto plan de Irán, del país de Irán o del Estado de Irán, para asesinar a objetivos, incluyendo a Donald Trump, así como también a una periodista iraní estadounidense que es crítica del régimen iraní desde su residencia en Nueva York. De hecho, 2 de los sospechosos fueron arrestados ahí en Nueva York y uno tercero que estaba encargado presuntamente de vigilar los movimientos de Donald Trump y de planear su asesinato, se cree que este se encuentra en libertad en Irán. Esto de acuerdo al Departamento de Justicia. Si quiere usted verle un elemento político, no lo tiene, pero si quisiera verle, le recuerdo que este Departamento de Justicia está liderado por un gobierno demócrata del presidente Donald Trump, del presidente Joe Biden. Depende directamente del ejecutivo de Joe Biden, el Departamento de Justicia. Por lo que podemos confiar, a diferencia de lo que críticas que el propio presidente electo Donald Trump ha hecho sobre el Departamento de Justicia, de que está usando y siendo usado para manipular, en el caso de él, en contra de él, este Departamento de Justicia es el que está mencionando que se pudo descubrir y interrumpir este plan por parte de Irán. Hay que recordar que siempre se asumió por parte del Departamento de Justicia, es decir, por parte de la inteligencia de Estados Unidos, que el régimen de Irán apoyaba a Kamala Harris a la presidencia, mientras que el régimen de Rusia apoyaba a Donald Trump. Y eso se vendría a confirmar con estos presuntos planes de Irán de asesinar a Donald Trump. Así es que ahí lo tiene usted. Por cierto, hablando del Departamento de Justicia, también varios medios de comunicación en Estados Unidos confirman que el fiscal especial que había sido designado en el Departamento de Justicia para investigar los presuntos crímenes federales de Donald Trump, el fiscal especial Jack Smith,
entre ellos el crimen de haber querido alterar los resultados oficiales de las elecciones del 2020, Jack Smith anunció, bueno, no anunció, está reportándose en diferentes medios de comunicación que Jack Smith está preparándose y está tomando medidas para cerrar los casos, basado en una política no escrita, pero sí muy arraigada del Departamento de Justicia de no investigar a un presidente en funciones, que es el jefe supremo del Departamento de Justicia. Y ahora que Donald Trump será de nuevo presidente, entonces el Departamento de Justicia cerrará las investigaciones que tenía en su contra, de las cuales de otra manera hubiera ido a la cárcel seguramente. Ahora, todavía queda el caso del estado de Georgia, el caso estatal del estado de Georgia, por el mismo hecho de tratar de romper el resultado oficial de las elecciones presidenciales de 2020. Ese, como presidente, no tiene el poder, el presidente, de romper o de interrumpir ese proceso. Será menester de la fiscalía, de las autoridades del estado de Georgia, de decidir si siguen adelante o qué van a hacer. Pero lo que sí es cierto es que el presidente de los Estados Unidos no tiene el poder en el caso de un estado, como sí lo tenía en el caso del Departamento de Justicia, que es el que él controla, pero él no controla a un Departamento de Justicia, a una fiscalía estatal. Así es que dependerá de la fiscalía en Georgia si siguen adelante con este caso o no. Lo cual, por supuesto, que entraría y traería una serie de conflictos legales, incluso constitucionales, de el perseguir judicialmente y condenar potencialmente a un presidente en funciones. Entonces, ese caso todavía sigue vivo y ya se verá qué es lo que se hace al respecto. Así es que lo tiene usted. Precisamente como parte de estas medidas que está tomando Jack Smith, este fiscal especial, como parte del procedimiento que él está realizando para echar abajo las investigaciones, le pidió al juez que está llevando el juicio por interferencia en las elecciones de 2020 a que postergue toda una serie de fechas que se tenían contempladas para el caso en vista y a raíz de que el acusado es ahora presidente electo de los Estados Unidos. Y bueno, después de que el juez seguramente haga esto, cumpla con esta petición, vendrá la decisión oficial de cerrar los casos. Bien, ahí está. Hay que decir que el presidente Trump, el presidente electo Trump, tuvo una conferencia telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. No este viernes necesariamente, pero sí hace unos días, según reportó el medio Axios. Decir que no hay país en este momento que pueda resultar más perjudicado directamente por una presidencia de Donald Trump que Ucrania. Donald Trump en campaña prometió varias veces que él, con sus decisiones, o él, con su decisión, con su voluntad, haría terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas. Y por supuesto que eso no puede significar en sí, por más que pudiera ser cierto que 24 horas, pero digamos que no son 24 ni son 36, digamos que es inmediatamente, que en este caso serían unos cuantos días o lo que sea. Pero si se habla de terminar la guerra inmediatamente, no puede de ninguna manera significar buenas noticias para Ucrania, en lo más mínimo.
eh, hay que decir que, como usted sabe, durante los primeros 4 años que estuvo en la presidencia, en la Casa Blanca, Donald Trump llevó una relación bastante cordial con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ha criticado fuertemente la escala de la ayuda militar y financiera que el actual gobierno de Estados Unidos ha estado otorgando a Ucrania. Por tanto, entonces, Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene toda la razón de tener todo el miedo de que justo en este momento en el que de hecho Rusia está avanzando, llevando la mano en el frente de la batalla, Donald Trump, ya como presidente, demande un alto al fuego unilateral, básicamente, mediante el simplemente eliminar, quitar, sacar el apoyo militar, financiero y en activos que la Casa Blanca, que Estados Unidos está dando a Volodymyr Zelensky. Punto, se acabó. Porque existe un consenso de que en el momento en el que Estados Unidos deje apoyar a Ucrania, en ese momento Ucrania ya perdió la guerra. Punto. A esto hay que agregarle que Donald Trump es altamente crítico de la OTAN. Y por tanto, se da por sentado que él no va a apoyar, como miembro de la OTAN, que es Estados Unidos, no va a apoyar la membresía expedita o alianza expedita de Ucrania a esta alianza militar, la OTAN. Hay que decir que Donald Trump se reunió con Volodymyr Zelensky en septiembre y un elemento que está ahí en el ambiente, vaya, es un elemento que, porque existió, y Donald Trump no se ha referido necesariamente a eso, pero es un elemento que existe, y es que pudiera ser que Donald Trump no tenga toda la simpatía que pudiera tener hacia el presidente Zelensky de Ucrania después de que se negó, Zelensky, a ayudar al entonces candidato Donald Trump a buscar información que pudiera afectar, información sucia que pudiera afectar al hijo del entonces candidato a la presidencia, Joe Biden, Hunter Biden, quien había tenido negocios en Ucrania. Y esta solicitud que Donald Trump le hizo directamente a Volodymyr Zelensky de información sobre Hunter Biden fue lo que últimamente llevó a su primer juicio político de los dos que tuvo Donald Trump como presidente. Y Zelensky se negó a ayudarlo, ¿sí? Ahora, estamos poniéndole un elemento que hay ahí. Al final, y esta es la realidad de las cosas, al final, Donald Trump es totalmente impredecible. Totalmente es impredecible y así le gusta hacerlo. Y cuando un día dice que va a hacer una cosa, al otro día hace otra totalmente diferente, pero igual de escandalosa o igual de extrema. Y algo que se contempla es que puede ser, nadie lo dudaría, que aunque efectivamente Donald Trump se la lleva en buenos términos con Vladimir Putin, al final pudiera ser que termine Donald Trump volteándosele a Vladimir Putin si es que Donald Trump percibe que un acuerdo de cese al fuego hace quedar mal o hace ver mal internacionalmente a los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede. Pero el caso es que hoy hablaron Donald Trump y Volodymyr Zelensky. ¿Y sabe usted quién estuvo en esa conferencia telefónica? Eran tres. No nada más estaba Donald Trump y Volodymyr Zelensky. ¿Había alguien más? ¿Sabe usted quién es alguien más? Nadie menos que Elon Musk.
el fundador de Tesla, uno de los hombres o el hombre más rico del mundo. Estuvo en esa llamada telefónica. Hay que decir que Elon Musk, quien entre sus propiedades tiene a X, que antes fuera Twitter, fue uno de los que apoyó a Donald Trump de más alto perfil, uno de los que apoyaron a Donald Trump con más alto perfil durante la campaña presidencial, y quien seguramente va a formar parte del gabinete de Donald Trump. Y el hecho de que estuviera en esta conferencia telefónica probablemente da pistas de qué posición, qué puesto, qué rol va a tener Elon Musk en esta presidencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Por lo pronto ya efectivamente Donald Trump ha estado empezando a poner nombres de quién será parte de su gabinete. Ya nombró a la jefe de gabinete, que es una mujer, y bueno, ahí hay una señal de hacia dónde irá el papel que tenga que hacer Elon Musk en esto. ¿Y cómo evitar conflictos de interés que tendrá Elon Musk por parte de los contratos gubernamentales que tiene y que tendrá el ahora gobierno de Donald Trump con sus empresas? En teoría, Donald Trump tuvo que alejarse de sus empresas, se las tuvo que dar a sus hijos para ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, algo no muy diferente debería de suceder con alguien que tiene un puesto cercano a la Casa Blanca con sus propias empresas. Y en el caso de Elon Musk, por supuesto que habrá todo tipo de conflictos de interés, todo tipo de conflictos de interés. Pero bueno, ya lo estaremos viendo. Bien. Hay que decir que esta semana fue pues muy animada, muy movida, de mucha expectación para todo lo que tuviera que ver con China, no solamente incluyendo al gobierno chino y a sus oficiales, sino a los inversionistas chinos. Y no solamente por la reunión que hubo, la reunión importante que hubo en Beijing esta semana completa del Parlamento chino, sino también del resultado de la elección en Estados Unidos, que tiene que ver absolutamente todo con China. Una cosa hubiera sido si hubiera ganado Kamala Harris y otra cosa es muy diferente, que ganó Donald Trump. Y bueno, pues ya ganó Donald Trump, pero ahí está eso. Eso al menos ya lo saben. Y ahora toca cubrirse a lo que venga con Donald Trump. Sin embargo, también había mucha expectación sobre lo que tuviera que decir el gobierno, lo que tuviera que anunciar sobre un nuevo, adicional, pero sobre todo anheladamente definitivo paquete de estímulo económico que se esperaba al final de la reunión legislativa que se iba a dar y que se dio este viernes. Y esa era en realidad donde venía toda la expectativa, sobre todo a la luz del triunfo de Donald Trump. Y efectivamente se dio el anuncio y de nuevo este anuncio decepcionó a los inversionistas, de los observadores. El gobierno de China confirmó el plan para refinanciar la deuda de los gobiernos locales, pero no anunció más formas de estímulo directo, como por ejemplo ayuda directa a los ciudadanos chinos que están teniendo, que son millones, decenas de millones, que están teniendo grandes problemas para pagar sus viviendas que compraron. Y a ellos todavía no los ayudan. Y gran parte del futuro de la industria de bienes raíces de China, que es una gran parte de la economía de China, depende
de que sigan recibiendo el dinero de los propietarios de las casas que vendieron, que son por decenas de millones, y que ahí está la raíz del problema. Y esos propietarios no están pudiendo pagar. De tal manera que no se resuelve el problema. Hay que decir que bajo el nuevo plan, los gobiernos locales emitirán bonos limpios y seguros para reemplazar a los bonos actuales que están riesgosos y que tienen deuda escondida, oscura. Esta deuda escondida y oscura típicamente pertenece a las firmas de infraestructura comercial, es decir, desarrolladores de bienes raíces, que son patrocinadas por las autoridades locales, tanto citadinas como provinciales. Para refinanciar estas deudas, los gobiernos locales podrán emitir bonos por hasta 10 billones de yuanes, que son 1.400 millones de dólares. Y se pretende que este plan pueda facilitar la vida para los gobiernos locales que están en crisis económica y así tratar de reducir algunos de los riesgos que está afrontando la economía de todo China. Sin embargo, de entrada, este plan no va a generar por sí mismo crecimiento económico y probablemente no resuelva tampoco el problema, como lo estábamos diciendo. ¿Sí? Y luego encima, si Donald Trump, como presidente, cumple con las promesas que equivalen a amenazas de campaña de aumentar los aranceles a todos los productos que vengan desde China hacia Estados Unidos, eso va a afectar de manera muy importante a las perspectivas de crecimiento económico del gigante asiático. Sobre todo en esta época en la que precisamente China está tratando de crecer, inundando al mundo con los excedentes de productos comerciales que tienen y que están fabricando sus fábricas, que son productos que los chinos dentro de China no están consumiendo porque no tienen la plata para consumir, apenas les alcanza para pagar sus viviendas. Entonces, como no tienen demanda interna, están sacando todos los productos a ver si el mundo le ayuda. Y ahora viene Donald Trump diciendo, el mundo te ayudará, yo no. Así es que ese es parte de los profundos problemas en los que está metida la economía de China en este momento. Bueno, y en otro evento que está causando estupor a nivel mundial, Israel mandó varios aviones comerciales a los Países Bajos para ayudar a evacuar a fanáticos del fútbol de Israel que fueron atacados ahí en Ámsterdam después del juego que tuvieron en contra del Ajax Ámsterdam. El primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, dijo que estaba horrorizado por los ataques antisemitas que se dieron y le dijo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que los responsables serán identificados y perseguidos por la ley. Después de esto, que hay escenas muy terribles en las redes sociales y en televisión, escenas de estos ataques en contra específicamente de los fanáticos del equipo de Israel que vinieron desde Israel a ver a su equipo y fueron atacados por ser israelíes, generaron
que las manifestaciones, todo tipo de manifestaciones, fueran prohibidas en Ámsterdam por los siguientes 3 días. Así es que ahí lo tiene usted. Por cierto, hablando de déjame informarle que allá en Nueva York, las acciones terminaron en máximos históricos. El Standard & Poor's 500 tuvo una ganancia de 4,7% esta semana para completar su mejor semana desde el año pasado, desde noviembre del año pasado. Y este viernes, este indicador sobrepasó brevemente, no cerró por arriba de, pero sí sobrepasó los 6,000 puntos por primera vez en la historia. También el índice industrial Dow Jones hizo historia cruzando los 44,000 puntos. Las acciones han estado subiendo desde que se anunció el triunfo de Donald Trump. En gran parte también, simplemente, hay un elemento de confianza y de optimismo hacia un gobierno de Donald Trump, efectivamente, pero un gran elemento de esto es el que pasó la incertidumbre. Lo peor que le pueden hacer a un mercado de valores es tener incertidumbre. Y como usted sabe, hasta el día de las elecciones había la incertidumbre con este famoso empate técnico que estaban anunciando las encuestas durante los últimos meses. Ya ni digamos las últimas semanas, los últimos días, los últimos meses, un empate técnico. Entonces, no se sabía quién iba a ganar, literalmente. Y entonces, una vez que ganó y ganó con todas y todo, Donald Trump se sintió este alivio por parte de los inversionistas. Por cierto, este viernes a nivel de mercados, ya que estamos hablando de eso rápidamente, déjeme informarle que se está marcando un cambio muy, muy importante en el mercado de valores y en la industria de semiconductores en general, porque la empresa de semiconductores NVIDIA está reemplazando en el índice industrial Dow Jones. Acuérdense, el índice industrial Dow Jones tiene 30 acciones nada más, que son 30 acciones de las empresas más importantes de Estados Unidos, repartidas entre todos los sectores económicos de la producción estadounidense. ¿Sí? Y entonces, para representar al sector de semiconductores estaba Intel. Nada más que Intel hace tiempo que dejó de ser de las empresas más grandes de Estados Unidos y hace tiempo que Nvidia no solamente pasó a ser la empresa de semiconductores más importante de Estados Unidos, sino la empresa más valiosa en términos del valor de sus acciones en el mercado accionario de los Estados Unidos. Nvidia ya cotizaba en bolsa, lo que pasa es que no era parte del indicador Dow Jones de 30 acciones. Son cosas diferentes. Uno es un indicador, lo otro es el mercado. El mercado ya estaba en Nvidia, no era parte del indicador. Hay que decir que Nvidia vale 3.600 billones de dólares las acciones de Intel, las acciones de Nvidia en el mercado. O sea, 3.6 trillones en el sistema anglo. En el sistema latino es 3.600 millones de dólares. ¿Sí? En cualquier día, con este valor de mercado, Intel puede fácilmente en un día ganar en valor de mercado 100,000 millones de dólares. Fácilmente. Con un pequeño salto de sus acciones, gana 100,000 millones de dólares. Bueno, esos 100,000 millones de dólares es lo que vale todo Intel. ¿Sí? Simplemente esta semana, Nvidia en 2 días diferentes ganó esos 100,000 millones de dólares. 2 Inteles completas. Entonces, definitivamente ya hacía falta eliminar de ahí a Intel y meter a Nvidia. Hay que decir que Nvidia se pronostica que para este año haya acumulado una
rentabilidad o utilidad de 71,000 millones de dólares, que es la utilidad que Intel ha acumulado en 7 años pasados, en los 7 últimos años, ¿sí? Y Intel, NVIDIA, como usted sabe, NVIDIA diseña, su foco es diseñar microprocesadores para la inteligencia artificial y por tanto, pues ha estado en el lado correcto de las últimas dos grandes tendencias de la industria de los microprocesadores, que son mismas dos tendencias que Intel no vio, perdió y se le fue el tren. Primero que nada, el levantamiento de las unidades de procesamiento gráfico, que es este tipo de microprocesador diseñado especialmente para la inteligencia artificial, así como el modelo de negocio conocido como fabless, el cual pone la producción a contratistas manufactureros externos. Y no se meten tanto en la producción, sino más bien en el diseño, como lo hace, por ejemplo, Apple. O lo haría Apple, precisamente. ¿Sí? Y uno de estos contratistas que hacen estos, que tercerizan estos microprocesadores, es la gigante más grande productora de chips del mundo, TSMC, de Taiwán. De tal manera que NVIDIA, la cual no está exenta de volatilidad en el precio de sus acciones, pues sí representa mucho más a lo que es no solamente la actualidad de la industria de microchips, sino sobre todo el futuro de lo que será la industria de microchips. Vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a México porque esta semana, de hecho empezamos la semana hablando de esto, pero después nos concentramos muchísimo en lo que todo el planeta se concentró, que fue el proceso electoral de los Estados Unidos. Pero en México sucedió esta semana y se concretó una muy trascendental reforma total al sistema judicial. Y vamos a retomar en donde dejamos el lunes pasado con nuestro analista de cabecera en todo lo que es política de México, Antonio Carranza, desde la capital mexicana. Antonio, me da gusto saludarte. Encantado de saludarte también, Alberto. Gracias, Antonio. Lo que sucedió esta semana en concreto significa que la propuesta, y ahorita entramos en los detalles, pero que la propuesta de reforma judicial de el anterior presidente López Obrador y abrazada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum se concretó, se dio justo como él lo había presentado y querido. Así es, uno de los obstáculos que todavía existía era una serie de controversias que se habían presentado a la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de esta reforma constitucional que prácticamente transforma el poder judicial en México y que esta semana la Suprema Corte de Justicia no
no aprobó. Y no aprobó porque se requerían 8 votos de los ministros y solo hubo 7. Entonces, prácticamente eso ya le da la oportunidad al gobierno de continuar con el proceso. A ver, ¿quiere esto decir, para entenderlo yo bien, la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la reforma judicial no es inconstitucional? Correcto. Y por eso ya se puede proceder como se había pensado. Hubo una gran discusión acerca de si la Suprema Corte tenía facultades para determinar si esta reforma constitucional podía ser controvertida ante la Suprema Corte o no. Si la Suprema Corte, al definir esto, podría estar en algún tipo de conflicto de interés, porque es una reforma que afectaba obviamente la estructura del poder judicial y que de hecho obliga a los ministros que decidieron o tomaron esta decisión a renunciar y a la conformación de una nueva Suprema Corte de Justicia que entraría en funciones en septiembre del año que entra. Pero ya bajo el procedimiento que se establece en la reforma, que es a través de la elección de los ministros y del resto del cuerpo judicial en sus diferentes estructuras. Pero, Antonio, a ver, ayúdame a entender aquí. Pregunta. Entonces, el caso fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia como cualquier otro caso de conflicto constitucional o de cualquier otro caso que se le presente a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia lo vio y determinó que no había conflicto constitucional. Correcto. ¿Así fue? Correcto. Entonces, no había argumentos. ¿Y debemos de dudar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la verdad es que ya es un hecho. En la Suprema Corte de Justicia... Es más, déjame te lo pregunto de otra manera para poder avanzar en esto. ¿Qué elementos hay para poder pensar que quizá no estuvo bien el trabajo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia? ¿Estuvo bajo presión? ¿O por qué hay tanta...? Normalmente en México, cuando algo dice la Corte Suprema de Justicia, ya es la ley y se acabó, pero acá hay mucha controversia y yo quiero saber por qué. Porque desde el punto de vista de algunos de los grupos que cuestionaban la reforma, es una reforma que afecta los derechos humanos. Y una de las cosas que la Suprema Corte de Justicia tiene facultad de ver es si las reformas constitucionales que afecten los derechos humanos son válidas. Entonces, desde un punto de vista, esta reforma afectaba los derechos humanos, desde otro punto de vista era completamente válida y no existía ese tipo de violación. Entonces, había una primera discusión acerca de si era posible que la Suprema Corte de Justicia decidiera sobre una reforma constitucional que en su procedimiento ha sido totalmente válido, ¿no? Se obtuvieron las 2/3 partes de las dos cámaras en el Congreso, se validó por la mayoría y se aprobó por la mayoría de los congresos estatales y todo el procedimiento estaba correcto, pero la esencia de la reforma era cuestionada por algunos. Al final se decidió que era válida. Ahora, la forma en que se decidió que era válida también fue un motivo de cuestionamiento porque había 3 votos que eran claramente a favor del gobierno y había otros 8 que no habían en el pasado coincidido con el gobierno. Y uno de los ministros fue el que argumentó del lado del gobierno y por eso no se obtuvieron los 8 votos necesarios. Entonces, nuevamente la cuestión, como tú bien planteas, es ¿qué pasó con este ministro? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo lo persuadieron? ¿Cómo lo amenazaron? Etcétera, para que votara a favor del gobierno y no como el resto de la mayoría, porque 7 contra 4, pero se necesitaban 8. Y los otros tantos ahí eran ministros que habían sido propuestos y propuestos y entraron
como parte de una propuesta del presidente pasado López Obrador, por lo cual se considera que son aliados a López Obrador, ¿cierto? Sí. 3 de ellos, Tres. no el que votó al final con ellos 3, pero otros que sí habían sido nominados por el presidente anterior, el presidente López Obrador, votaron como los 7, considerando que sí había elementos de anticonstitucionalidad. El caso es que eso ya pasó y lo que vamos a tener es ahorita, continúa el proceso por medio del cual la gente se está postulando para las listas, las diferentes listas a los cargos de jueces, que van a ser obviamente filtradas y analizadas, etcétera, para que en junio vayamos todos los mexicanos a votar por nuestros jueces. Ok, eso, ¿en qué consiste esta famosa reforma judicial? Tú me vas a decir si estoy equivocado, pero en términos generales eso consiste en que todo el Poder Judicial, que consiste en una serie de niveles de jueces, pues de primera instancia, de segunda instancia, etcétera, hasta la Suprema Corte de Justicia, que en número son miles de jueces, que históricamente por ley eran asignados entre ellos mismos, ahora van a ser designados por votación popular. El pueblo de México va a votar sobre jueces como quien fuera un presidente municipal, un alcalde, un gobernador. Es correcto. En el caso de la Suprema Corte se van a hacer listas por parte del poder ejecutivo, por parte del legislativo y habrá otros mecanismos, pero prácticamente lo que vamos a tener es que el juez de la pequeña comunidad que tiene que impartir justicia sea electo por la ciudadanía. Y eso es todavía un procedimiento que no se ha definido, todavía hay leyes secundarias que tienen que ser aprobadas para darle forma a este procedimiento, pero en la práctica eso es lo que va a ocurrir. Y ha detonado una gran controversia porque obviamente, ¿cuáles son los requisitos para ser juez y estar en esta lista de posibles candidatos? Es un tema. Ahora, se van a elegir en elección popular justamente como si fueran puestos de elección popular, pero no van a ser promovidos por partidos políticos. No hay participación. La elección la va a realizar el mismo Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver con las elecciones de partidos políticos, pero ellos van a hacer el proceso. En sí no puede alguien ser postulado por partidos o representar a partidos, aunque es probable que, no sabemos todavía los requisitos, es probable que alguien sea militante de un partido y tenga el derecho de ser votado. Pero la otra parte también, independientemente de si tienen o no los requisitos, es esta discusión sobre la posibilidad de que los diferentes candidatos sean apoyados pues por grupos, ¿no? Una de las cosas que se planteaba con la reforma era que pudiera haber más independencia de los jueces, que dependían ahora de la elección del pueblo, y que se separaran de la posibilidad de que el poder económico u otros intereses pudieran incidir en sus decisiones. Ahora, el gran problema es que cómo vas a evitar que el crimen organizado no promueva a un candidato o no elimine a otro. ¿Cómo vas a evitar que alguien con intereses económicos no promueva, financie quizás de manera subrepticia al candidato que quiere que gane, etcétera? Entonces, no es tampoco una ecuación tan clara y tan limpia con respecto a esta idea de que vamos a tener una gran pulcritud en los candidatos, una gran pulcritud en el proceso y una gran pulcritud en el resultado final de los candidatos, ¿no? Y que no le respondan a alguien diferente del pueblo, ¿no? Claro. A ver, Antonio, te voy a poner a trabajar, ahora sí a trabajar, porque tú te dedicas a asesorar a organismos y etcétera en estos temas de política y de relaciones públicas y etcétera. Y entonces yo te voy a invocar a tu experiencia como alguien que ha estado adentro de la política en México, porque tú has estado dentro de la política de México,
para que nos ayudes a explicarnos qué es lo que está sucediendo, porque el gobierno actual y el pasado abrazaron esta reforma, idearon esta reforma y la abrazaron, diciendo que era necesaria para evitar la corrupción, que va a ser un mejor sistema de justicia para el pueblo y que esto es bueno para México. Eso es lo que está impulsando el gobierno. Los críticos, que son muchísimos, todos los demás, dicen, no, esto lo que está sucediendo es que estás ajustando al Poder Judicial a algo que sea que tú puedas controlar, gobierno, esto es para ti. Eso es lo que acusa la oposición, porque quieres poder absoluto, gobierno. Yo te pregunto a ti, con tu experiencia política que has tenido, ¿qué es lo que ves tú? ¿Por qué lo está haciendo verdaderamente esto el partido oficialista? Pero yo creo que la idea de la corrupción en el sistema judicial es algo que es muy atractivo para explicar la reforma, pero la génesis de la reforma está ligada a la incapacidad del presidente anterior de pasar reformas que él deseaba con respecto a diferentes aspectos de la economía, o sea, se la como rechazaba, el sector eléctrico, etc. Se la rechazaba la Suprema Corte y hubo una cantidad de amparos para todo tipo de cosas, para proyectos como el Tren Maya, que era un objeto de una gran discusión por temas ecológicos o por diferentes cosas, que diferentes grupos iban poniendo amparos para evitar el desarrollo de aquellos aspectos importantes que el presidente como proyecto quería avanzar. Entonces el presidente se enoja, dice esto no puede ser, y obviamente utiliza esta narrativa de la corrupción en el sistema judicial para convertirlo en un tema popular, en un tema que tenga un amplio apoyo. Y las cortes le rechazaban, en teoría le rechazaban, lo que sea porque por apegado a la ley. Claro, apegado a la ley. Pero eran leyes que obviamente habían sido creadas por gobiernos anteriores que él criticaba y que le impedían avanzar en ello. Ahora, la otra parte también que es importante, y tú antes de la entrevista estabas hablando de los temas internacionales y Trump, etcétera. Una buena discusión que hay en México es si la percepción de que el Poder Judicial pueda ser sujeto a algún tipo de interferencia por parte del gobierno y dejar de ser un poder independiente no es un tema que los socios comerciales de México encuentren preocupante o violatorio de tratados internacionales o de tratados comerciales. Y que entonces alguien pueda decir, a ver, tú no tienes un poder judicial independiente. Pero déjame te pregunto esto para entenderlo. ¿De qué manera con este nuevo sistema judicial el partido, la presidente o el partido en el poder controlaría al Poder Judicial de la manera que antes no lo podía hacer? Bueno, yo creo que en primer lugar que llegues a estar en la lista pasa por un proceso de calificación en donde habrá quienes sean bien vistos y quienes no sean bien vistos y quizás no lleguen ni siquiera a ser presentados al electorado o a los votantes. Pero por otro lado, la capacidad del gobierno para incidir, para criticar el mal comportamiento de un juez, para hacerle presión social desde el púlpito, alguien puede decir, bueno, pues tú no estás defendiendo los intereses del pueblo y el pueblo te eligió. Y esos intereses del pueblo pueden ser claramente definidos en favor del gobierno como representante del pueblo. Entonces, a lo largo de estos meses, lo que hemos visto también para encauzar esta discusión en contra del Poder Judicial ha sido una constante vituperación y demonización, satanización de los jueces y el presidente y la actual presidenta de manera recurrente hablan de jueces que dejan salir a un narcotraficante, que liberan a un delincuente, que no hacen las cosas bien, etcétera, etcétera. Ese es un procedimiento que puede ser repetible y replicable en los siguientes años a un juez que desde el punto de vista del gobierno no esté cumpliendo con la expectativa. Bien, bueno, pues ahí está. Pues Antonio Carranza, analista político desde la Ciudad de México, fundador de la propia práctica o Carranza Reputación,
Te agradezco muchísimo, mi querido Antonio, siempre tu buena disposición a charlar con nosotros. Encantado, buen fin de semana para ti y todos los que nos escuchan. Igualmente, Antonio, para ti. Bien, siendo viernes, fin de semana, vamos a cerrar la semana de las emisiones con un cambio de tono totalmente. Vamos a hablar de bienestar alternativo con nuestra queridísima Mafa Moya. Mafa. Feliz viernes, querido Alberto, Mauricio y queridos oyentes. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema que considero fundamental para nuestro crecimiento personal y profesional. Y se trata de la importancia de enfocarnos en nuestros asuntos y no en el de los demás. Es crucial aprender a discernir qué es lo que nos toca hacer en cada aspecto de nuestra vida, ya sea en el ámbito familiar, laboral o personal. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de saber delegar. La clave está en delegar correctamente y muchas veces no sabemos cómo delegar. Delegar no es simplemente quitarse una tarea de encima y entregárselo a alguien más. Es un acto de confianza, de liderazgo, auténtico. Muchas veces nos cuesta soltar el control porque creemos que si no lo hacemos nosotros mismos nadie lo puede hacer o que las cosas no saldrán bien. Pero la realidad es que al aprender a delegar, no solo nos estamos liberando para poder hacer otras cosas nosotros, sino que también empoderamos a otros que quieren continuar con el camino. Este proceso de delegar tiene 4 fases fundamentales que hoy quiero compartírselas para ver si ustedes las están aplicando. Fase 1, yo hago y tú miras. Aquí es donde comienza la enseñanza. Esta fase consiste en mostrar cómo se hace la tarea, permitiendo que la otra persona observe y aprenda. Es un momento para explicar, detallar y responder preguntas, dejando claro siempre el objetivo. La fase 2, yo hago, tú también haces, y ahora pasamos a la práctica conjunta. Ambas partes colaboran compartiendo responsabilidades. Es la etapa ideal para corregir errores, ajustar detalles y reforzar el aprendizaje en un entorno seguro. La fase 3, yo miro, tú haces. En esta fase es un momento de dejar que la otra persona tome el control mientras nosotros observamos para ver si está el aprendizaje correcto. Aquí ya no intervenimos directamente, sino que brindamos el apoyo, la retroalimentación, que es crucial para que la persona genere y gane confianza y autonomía. Y la última y la más importante, la fase 4, tú haces, confío en ti, y finalmente llega la fase de soltar por completo. Delegamos con confianza plena en las habilidades de la otra persona, y no solo en un acto de confianza, sino también de liderazgo. Le damos el control y la oportunidad de demostrar que lo ha aprendido y que lo puede hacer bien, crecer y evolucionar. Adaptarse a los cambios y superar barreras. Eso se trata nuestro diario crecimiento. Ahora bien, este proceso de delegar también implica adaptarse a esos cambios, soltando las barreras mentales que a veces nos limitan a creer en nosotros mismos y en los demás. Es esencial tener una mente positiva para no llenarnos de miedo, para no sabotearnos ni paralizarnos ante nuevos desafíos. Todos podemos aprender, practicar, evolucionar si nos damos la oportunidad. Lo grave es que si ustedes oyen esto, es que se dan cuenta que muchas veces existen líderes que por falta de claridad te sueltan sin preparación previa, sin explicarte el por qué o el cómo, y eso abre una puerta a equivocaciones. El resultado es un entorno laboral caótico, a veces tóxico y muchas veces poco productivo. Si este mensaje resuena contigo, te invito a que corrijas y practiques con sabiduría el aprender a delegar, a enseñar, porque la enseñanza se debe hacer con amor y con coherencia, recordándonos que enseñar es un arte que debemos ejercer desde esa voluntad de cambio, y es compartir con otros lo que hemos aprendido para que las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan hacerlo mejor. No se trata solo de transferir conocimientos, sino de inspirar, motivar y sobre todo de confiar. Así que en tu rol de líder, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, da la oportunidad a otros de brillar, de aprender y de crecer.
Sueña en grande, no solo para ti, sino para aquellos que están a tu alrededor, porque al final el verdadero liderazgo no es solo llevar la antorcha, sino encenderla para otros. Espero que con este mensaje, este fin de semana se inspiren, se enfoquen verdaderamente a lo que es importante, a lo que deben aprender a soltar, especialmente el control, cuando sea necesario de liderar desde otro lugar, que sea el amor, la confianza, para darle camino a los que vienen. Nos escuchamos entonces con otra nueva cápsula de Bienestar Alternativo el próximo viernes. Un abrazo y feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti, Mafa Moya. Sigan a Mafa en sus redes sociales, @Mafamoya, Mafa de María Fernanda, Mafa Moya con Y, Mafa Moya, @Mafamoya. Gracias, Mafa. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo